Buenos días, muchachos. El tema de hoy es estequiometría mol-masa. En este caso, los problemas estequiométricos van de unidad de moles de un compuesto a unidades de masa de un segundo compuesto. Este método se puede utilizar en ambos sentidos, de masa de a moles de B. Utilizamos el mismo método de factor de conversión. Ustedes recordarán, tal vez, que podemos hacerlo por 3 factores de conversión, donde iniciamos con una cantidad en masa de un compuesto para convertirlo a moles del mismo compuesto, después convertirlos a moles de un segundo compuesto, recordando que esto es el factor estequiométrico, y a partir de estos moles a masa de un segundo compuesto. Bien, estos 3 factores los podemos utilizar de manera individual. En este caso, para los problemas de moles a masa o de masa a moles, solamente utilizaremos 2 factores estequiométricos. En el caso 1, donde yo tengo el problema de masa de un compuesto a moles de un segundo compuesto, utilizaré solamente los primeros 2 factores de conversión, es decir, de masa del compuesto A, abriremos el factor, un mol del compuesto A sobre la masa molar del compuesto A. Abriremos el segundo factor, el factor estequiométrico, y buscaremos los coeficientes de cada uno de los compuestos en cuestión. En la parte inferior colocaremos el coeficiente del compuesto A y en la parte superior el coeficiente del compuesto B. De esta manera, al cancelar unidades, nuestro resultado estará dado en moles del compuesto B. En el segundo caso, en el cual el problema nos indique que partimos de la cantidad de moles del compuesto A y terminemos en las unidades de masa, que son los gramos, del compuesto B, los 2 factores a utilizar serían el factor estequiométrico y el factor para conversión a masa. ¿Por qué? Porque estamos iniciando con moles de un compuesto. Para eliminarlos, recuerden que tendremos que iniciar con la unidad que me dé mi problema. En este caso sería moles del compuesto A. Abriríamos nuestro factor de conversión y para cancelar estos moles necesitamos su coeficiente en la ecuación química balanceada, obteniendo en la parte superior igual el coeficiente, pero en este caso del compuesto B igual en la ecuación balanceada. Es importante que nuestra ecuación se mantenga balanceada para poder realizar este paso correctamente. Y por último, para eliminar estos moles, aplicamos el factor de conversión para obtener las unidades de masa, en el cual el mol del compuesto iría abajo, un solo mol, recuerden, y en la parte de arriba o en la parte superior colocaríamos la masa molar del compuesto B. Esto nos daría como resultado unidades de masa del compuesto B. Ahora vamos con los ejemplos. Ejemplo 1. En este caso, el problema nos dice de esta manera: determina la cantidad en moles de CO2 obtenida a partir de la combustión de 101 gramos de metano. En este caso,
Al igual que en los problemas anteriores, necesitamos identificar quién es el compuesto A y quién es el compuesto B. Recordando que el compuesto A será aquel donde yo encuentre una cantidad numérica en determinada unidad, gramos o moles. En este caso, el problema nos indica 101 gramos de metano. Por lo tanto, este sería mi compuesto A. Por otro lado, el problema también nos dice determinar la cantidad de moles de dióxido de carbono. Recordando que el compuesto B solamente me preguntará por la unidad y me dirá el compuesto al cual yo estoy buscando. Por lo tanto, el dióxido de carbono sería mi compuesto B. Una vez que identificamos tanto el compuesto A como el compuesto B, necesitamos iniciar con los factores de conversión. Así que iniciamos tomando la cantidad numérica que me está dando el problema de 101 gramos y no olvidemos el compuesto en cuestión. Abrimos nuestro primer factor de conversión y comenzamos a colocar nuestros datos. Si nos damos cuenta, estamos empezando con una cantidad en gramos. Así que empezaremos desde el primer factor de conversión, el cual me dice en la parte superior coloca 1 mol del compuesto A, en este caso es el CH4, y en la parte inferior su masa molar. En este caso, el problema no nos da la masa molar de manera directa. Sin embargo, la podemos calcular. Recordemos cómo se calcula. Identificamos los elementos del compuesto, la cantidad de átomos de cada uno, buscamos en nuestra tabla periódica la masa atómica de cada uno de ellos, realizamos la multiplicación y posteriormente la suma de los resultados, en este caso 16.01 gramos. Este dato obtenido sería la masa molar del metano, por lo tanto lo pondremos en la parte inferior sin olvidar el compuesto en cuestión. Una vez que cancelamos unidades iguales, gramos de metano con gramos de metano, nos damos cuenta que nos quedan unidades de mol de metano. Por lo tanto, necesito pasar al segundo paso, que es el factor estequiométrico. Vamos a eliminar al compuesto A. ¿Cómo? Simplemente colocamos el coeficiente en cuestión. Vamos a buscar al metano en la ecuación balanceada, aquí está, y si nos damos cuenta no aparece ningún número. Por lo tanto, sabemos que es un 1. Así que colocamos 1 mol de CH4. Y en la parte superior colocamos el coeficiente del compuesto B. Así que buscaremos al dióxido de carbono, el cual tampoco presenta un número, un coeficiente. Sabemos que sería un 1. Por lo tanto, colocamos 1 mol de CO2. Paso siguiente, cancelar unidades iguales y resolver en nuestra calculadora. En este caso, cancelaremos los moles de CH4 y nuestro resultado nos quedará con moles de dióxido de carbono, para lo cual pondremos en nuestra calculadora 101 por 1 entre 16.01 por 1 entre 1. Recuerden que así es como lo ponemos en nuestra calculadora. Y nuestro resultado sería de 6.30
Las unidades que nos quedaron sin eliminar son moles y el compuesto sin eliminar, que sería dióxido de carbono. Y este 6.30 mol de CO2 sería el resultado a mi problema. En nuestro ejemplo número 2, el problema nos dice así: determine la masa de agua obtenida de la combustión de 27 moles de CH4. Necesitamos identificar quién es mi compuesto A y quién es mi compuesto B. En este caso, el problema me dice determinar la masa de H2O. Como no me está dando una unidad numérica, determinamos que él es el compuesto B, obtenida de la combustión de 27 moles de CH4. En este caso, el problema ya me está dando una cantidad numérica. Por lo tanto, el metano sería mi compuesto A. Para la resolución del problema, necesitamos colocar la cantidad numérica junto con la unidad y el compuesto al principio de nuestro problema. Entonces, iniciamos. Colocamos los 27 moles del compuesto A, que es CH4, y a partir de la segunda equivalencia o segundo factor, comenzaremos a trabajar, ya que necesitamos eliminar estos moles. Buscamos el coeficiente del compuesto A, que es 1 mol de CH4. Buscamos al compuesto B, en este caso es agua, y su coeficiente es 2 mol de H2O. En este momento cancelamos unidades iguales, por lo tanto cancelaremos moles de CH4, teniendo solamente moles de agua. Recuerden, el problema nos está pidiendo masa, por lo tanto necesito continuar al siguiente factor. Por lo tanto, en este caso convertiremos estos moles de agua a gramos de agua. Así que coloquemos un mol de agua. Y necesitamos determinar la masa molar del agua. Recordemos, separamos los elementos, la cantidad de elementos presentes en la molécula, y lo multiplicaremos por su peso atómico. Recordemos, entre más práctica tengamos, más fácil será a la larga. Realizamos la sumatoria y lo colocamos en la parte superior. Gramos. No olvidemos de qué compuesto estamos trabajando. H2O. En este momento eliminaremos unidades iguales. Resolveremos en calculadora 27 por 2 por 17.99 entre 1 entre 1, dándonos un resultado de 971.46 gramos de agua. Y eso sería todo.